Reconstruido. Capítulo 2. Mantente firme. Nemuri se relajó y dejó que medianoche se desvaneciera mientras caminaba hacia la sala de profesores. A esa hora tan temprana, no había nadie para verla, salvo los pocos estudiantes de apoyo que habían logrado evitar las redadas nocturnas de Power Loader para enviarlos a casa. Por mucho que adorara su personaje de heroína, la mayoría no se daba cuenta de que había algo oculto tras él, y ella realmente no tenía ganas de dar un espectáculo en ese momento. Era una mujer con una misión y sentía que las respuestas estaban fuera de su alcance. ¿Por qué demonios estaba Midoriya tan nervioso? No le cabía duda de que padecía un trastorno de ansiedad legítimo, probablemente sin tratar, pero muchos de sus comportamientos aún le resultaban sospechosos. Parecían comportamientos aprendidos, y por más que lo intentara, no entendía la razón. Los niños, sobre todo los de secundaria, podían ser criaturas crueles y despiadadas, claro. Pero también se distraían fácilmente con cosas llamativas, y el don de Midoriya encajaba perfectamente en ese molde. Era dulce, tenía una cabeza bien puesta y, sin duda, un corazón de oro. Entonces, ¿por qué parecía que le tenía tanto miedo? No siempre lo era. Parecía relajarse cada vez más en el transcurso de su primera lección de ayer y cuando estaban sentados y hablando parecía tranquilo y sereno. Pero cada vez que ella se movía demasiado rápido de una manera que él no esperaba, se estremecía. Cuando ella le hacía una pregunta, apretaba la mandíbula como si estuviera masticando las palabras para determinar qué debía decir. Cuando notaba que empezaba a divagar, se tapaba la boca con la mano y abría los ojos de miedo. Si era honesta, también había notado algunas de las señales a principios de año. Siempre que sus compañeros de clase se reían a carcajadas, los miraba fijamente como si esperara que se rieran de él. Cuando alguien hablaba demasiado alto o lo sobresaltaba, se encogía en sí mismo como si anticipara un golpe. Cuando Bakugou entraba en una habitación sentía un escalofrío en todo el cuerpo. Esas eran claras señales de que algo andaba mal y que iba a averiguarlo. Esperaba que Shouta arreglara lo que estuviera pasando entre ellos, ya que era su tutor y conocía mejor a sus hijos, pero este era el mismo hombre que consideraba una comida de verdad una bolsita de gelatina y pensaba que cosas como afeitarse o usar ropa que no fuera su disfraz de héroe eran irracionales. Conociendo a Shouta, o ignoraría el problema o los obligaría a luchar contra All Might para intentar que superaran sus problemas, bueno, se lo iba a contar ella si hacía eso para los exámenes finales. Nemuri empuja la puerta de la sala de profesores y se dirige al archivador donde se guardaban los expedientes estudiantiles. Esperaba que hubiera algo en el expediente de secundaria de Midoriya que arrojara algo de luz. Al encontrarlo finalmente en el fondo del cajón, se detuvo y se quedó boquiabierta al ver su tamaño. Era el doble de grande que cualquiera de los demás. Bueno, eso estaba bien, ¿verdad? Quizás alguien le había escrito una carta de recomendación muy larga o algo así. No era nada de eso. Una docena de páginas de citaciones y castigos por buscar peleas con otros estudiantes, interrumpir la clase, comportamiento imprudente e irrespetuoso, burlarse y antagonizar a sus compañeros. Nemuri volvió al nombre del expediente y revisó la foto que tenían. ¿Era el expediente de Midoriya? ¿Su Midoriya? Parecía el expediente de un joven delincuente de clase S, no el del dulce joven que no podía evitar añadir honoríficos a su nombre. Hojeó el expediente un poco más, con el miedo revolviéndose en el estómago. Las cartas de su tutor y del director eran condenatorias. De aproximadamente una página, ambas detallaban los muchos fallos y defectos que habían visto durante su tiempo en la escuela. Hojeándolas rápidamente, Nemuri entrecerró los ojos. Hacia el final de las cartas, cada una tenía una frase idéntica. Midoriya Izuku es un alborotador que no puede ni debe estar en una clase de futuros héroes. Distrae a los demás y se esfuerza por antagonizarlos debido a su resentimiento por no tener don. ¿Sin peculiaridad? Nemuri se recostó en su silla intentando procesar esta nueva bomba. Debió de haber sido un caso tardío, pensó. Y si presumían que no tenía peculiaridades, bueno, la discriminación era una mierda y ella sabía que la discriminación por falta de peculiaridades en Japón estaba por las nubes. La mayor parte era casi imposible de rastrear porque las víctimas estaban demasiado asustadas y los transeúntes generalmente se negaban a denunciarla. Incluso si se denunciaba, había conocido a muchos policías en su vida que desestimarían los cargos de plano. Sabía lo mal que había sido para ella cuando era más joven, y sabía que tanto Hisashi como Shouta tenían sus propias historias de terror sobre los prejuicios de los demás.
Pero todos tenían peculiaridades en las que confiar. Izuku probablemente no tenía a nadie de su lado, pensó. Pobre chico, su atención se dirigió brevemente al archivo y se fijó en sus calificaciones. Tenía exactamente la misma puntuación en todas las clases. Ojeando su expediente académico, Nemuri vio notas idénticas en todas las clases desde la primaria. Exactamente los puntos necesarios para aprobar y avanzar un año, ni uno más. Estaban manipulando sus notas. Nemuri sintió que sus uñas se clavaban en la mesa, pero ignoró el crujido de la madera. No solo hacían la vista gorda, sino que participaban activamente. De repente, sintió náuseas. Es un milagro que este niño confíe en un adulto. Tomando la carpeta en sus manos, Nemuri se levantó de un salto y corrió hacia la puerta antes de adentrarse en los pasillos de la UA hacia la oficina de Nezu. Midoriya, puede que todos los demás adultos te hayan fallado, pero me aseguraré de hacer lo correcto contigo. Nemuri intentó, sin éxito, sorprenderse al ver que la puerta de Nezu se abría antes de que pudiera llamar y que la directora la esperaba con una taza de té caliente. Lo que sí la sorprendió fue que ya habían preparado 3 tazas, y la alta y esquelética figura de Olmig, que parecía igualmente sorprendida al verla. Ah, Kayama, me alegra mucho que hayas podido acompañarnos. ¿Te gustaría sentarte? Nemuri se sentó rígido y Olmig también se recostó en su silla. Nezu sonrió. Antes de empezar la reunión, ¿quieres un poco de crema o azúcar para el té? Lo sabías, dijo ella, ignorando su oferta. Sabías que hoy revisaría el expediente de Midoriya y sabías lo que encontraría. Nezu tuvo el descaro de parecer ligeramente ofendido. Claro que sí. Soy el director, después de todo. Revolvió un sobre de azúcar en su taza antes de ofrecérselo. Maldita rata. Sabía que ayer tenías una clase privada con Midoriya, y confiaba en que detectarías los mismos comportamientos preocupantes que yo. Eres bastante más observadora emocionalmente que Aizawa, a pesar de que afirma tener conciencia de la situación. Ni prepararle el té a su gusto ni los halagos lograron calmar a Nemuri. Si hubieras visto las señales, ¿por qué demonios sigue en pie la preparatoria aldera? Dejó el expediente en el escritorio a cambio de la taza. ¿No es propio de ti dejar una institución como esa en pie? Nezu rió entre dientes. Desafortunadamente, existen circunstancias atenuantes, y no podemos darle todas las respuestas ahora mismo. Nemuri frunció el ceño y miró a Olmig antes de volverse hacia Nezu con una ceja levantada. Basta con decir que Midoriya Izuku es un caso un tanto especial. Si lo tratáramos tan públicamente como suelo hacer, llamaría demasiado la atención. El ceño de Nemuri se profundizó. ¿Atención de la comisión? Nezu asintió. Para empezar, sí. Aunque hay otras fuerzas en juego que sería mejor no alertar. Nemuri no pudo evitar estremecerse ante eso. La comisión ya era bastante mala a menudo. Era un secreto a voces que no todo lo que hacían era ilegal. Pero estas otras fuerzas, sobre todo si eran suficientes para poner nervioso a Nezu, debían ser malas. Ahora mismo, nuestra mejor opción es centrarnos en entrenar y apoyar a Midoriya y esperar a que los factores atenuantes se calmen antes de manejar la situación con discreción. ¿Entonces solo esperamos? Siseó. ¿Se supone que debemos ignorarlo? Claro que no. Respondió Nezu con calma. Sigue con lo que haces, Kayama. Acércate a Midoriya, a ver si se abre a ti. No podríamos hacer mucho sin su cooperación, bajo ninguna circunstancia. Te lo pediría, dijo Olmig por primera vez. Si no pudieras dejarle saber al joven Midoriya que conoces su pasado. Es un tema delicado para el chico, sobre todo por las circunstancias actuales. Si se sincera contigo, genial, pero por favor, deja que venga a ti cuando quiera. Lo sé, murmuró Nemuri. Su ira comenzaba a amainar y pudo reflexionar sobre ello. Si simplemente iba con Midoriya y le decía que lo sabía, podría romper gran parte de la escasa confianza que había construido con él. Era mejor esperar a que se lo dijera él mismo, pero no logró ahuyentar la furia protectora que amenazaba con desbordarle el pecho. Esta no es la primera vez que nos encontramos en la UA, pero aún así, sé que comprendes su situación, Kayama. Nezu dejó su taza y puso una pata sobre la carpeta. Yo también desearía que pudiéramos hacer más. Pero Midoriya está en una situación delicada. Por ahora, lo cuidaremos y trataremos de protegerlo en el futuro. Nemuri se recompuso un momento antes de asentir. Se levantó e hizo una reverencia a Nezu antes de salir de la oficina hacia su siguiente clase. Al alejarse, Olmig se giró hacia la directora.
¿Crees que deberíamos haberle contado sobre One for All? Preguntó. La sonrisa de Nezu regresó, feroz y traviesa. Kayama Nemuri fue la tercera estudiante personal que he aceptado aquí en la UA. Creo que pronto lo entenderá por sí sola. Llegó la mañana. Llegó la mañana. Llegó la mañana. Izuku no pudo evitar un gemido. Ayer no había sido el peor día de entrenamiento que había tenido, ese título le correspondía al día en que arrastró a Olmigat en su forma musculosa por la playa mientras el hombre estaba sentado en una nevera. De hecho, disfrutó mucho de su lección con Midnight, pero había algo en saber que tenía que salir al mundo y poner en práctica esas lecciones que le hacía querer hundirse más en su cama. Pero medianoche le había dado las herramientas para usar y si Izuku era honesto consigo mismo, quería ver si podía hacerlo. Era un desafío interesante. Nunca, hasta donde podía recordar, había sido seguro y extrovertido de la manera fácil que lo eran algunos de sus compañeros de clase, incluso antes de que lo sentenciaran a ser el paria local. Siempre había sentido un poco de envidia de ellos por la forma en que podían existir dentro de sí mismos. La forma en que podían simplemente estar en paz consigo mismos se sentía tan fuera de su alcance. Si ser capaz de hacer eso, calmar la constante vorágine de pensamientos negativos en su cabeza, significaba forzarse a salir de su zona de confort, entonces quería al menos intentarlo. Incluso si le daba miedo. Siguiendo con su rutina matutina, Izuku agarró la bolsa de gimnasio que había preparado la noche anterior y fue a la cocina donde su madre estaba ocupada preparando el desayuno para ambos. Buenos días, mamá, buenos días, cariño. Inko no se apartó de la estufa donde se cocinaban los huevos, simplemente aceptó el beso en la mejilla de Izuku. Tu batido de proteínas está en la encimera, cerca de tu vento. También le puse unos sobres de miel. ¿Sabías que algunos levantadores de pesas están usando miel como refrigerio antes de entrenar? Tiene azúcares fáciles de digerir y es bastante fácil de... Inko se detuvo al volverse hacia su hijo. Sus ojos, del mismo verde que le había transmitido a Izuku, se entrecerraron confundidas. Izuku, cariño, ¿creciste un poco de la noche a la mañana? ¿Es este el estirón que Yaji-san mencionó que podría venir? Ah, no, la verdad es que no. Izuku se frotó la nuca ante la suposición. Supongo que solo, no me encorvo tanto. Midnight-sensei sugirió algo que podría ayudarme a tener más confianza. Su madre tararea y vuelve a la estufa. Entonces quizá tenga que enviarle una cesta de frutas o algo como agradecimiento. Nunca me había dado cuenta de lo alto que te habías vuelto. Izuku se sonrojó de vergüenza. ¿De verdad era tanta la diferencia? ¿Solo estar un poco más erguido? Mientras desayunaba junto a su madre, deteniéndose para coger la comida que ella había preparado, y se dirigía a la estación, el pensamiento no dejaba de rondarle la cabeza. Su presencia no se desvaneció del todo, ni siquiera al subir al tren. Era difícil reconocerse entre los destellos de su reflejo en las ventanas al pasar Musutafu tras ellos. 10 meses de entrenamiento infernal, y otro mes y medio en el curso de héroes de la UA, lo habían convertido de un flaco saco de huesos en un héroe musculoso en formación, pero no solo sus músculos habían cambiado. Izuku llevaba las consecuencias de sus aventuras en las cicatrices de su piel. Pequeños cortes y rasguños de su lucha contra la mancha cubrían su cuerpo, junto con una leve quemadura en la oreja causada por el ataque de Bakugo el primer día. Sin embargo, lo más prominente eran las marcas que el propio One for All le había dejado. Su mano nudosa y torcida le dolía rápidamente al final de la jornada escolar, y todas sus extremidades mostraban marcas de donde el hueso la había perforado o del rayo incontenible que ahora residía en su interior. Su nueva apariencia, combinada con su nueva postura, hacía que la versión de él en la ventana pareciera mayor. Parecía más seguro, más maduro, tal vez incluso un poco rudo. Se parecía a su padre. Había pocas fotos de Isashi Midoriya en casa, e Izuku a menudo no se atrevía a preguntar por él. De joven, siempre que preguntaba, su madre se ponía insoportablemente triste y le decía que estaba trabajando en el extranjero. Finalmente, Izuku dejó de preguntar. El misterioso padre que nunca conoció se desvaneció en su memoria. El color de piel de Izuku provenía de Inko, y todos los que los conocían le habían dicho que se parecían mucho a su madre. Pero Izuku veía las sutilezas en sus diferencias. Su cabello era más rizado, despeinado y salvaje, algo que el de Inko no. También era un tono más oscuro, casi negro con poca luz. Su mandíbula era un poco más estrecha que la de ella, su nariz un poco más grande y sus pómulos algo más altos.
Sus ojos, aunque del mismo verde vibrante, eran más penetrantes, ligeramente más angulosos que los de su madre. Podía admitir, en la intimidad de su mente y lejos de sus amigos, que entendía los puntos de vista de Todoroki sobre su relación con All Might. Él y su mentor compartían la misma intensidad en la mirada, una inclinación similar en la espalda. El cabello de Yagi ciertamente había sido más salvaje en su juventud. Izuku había visto muchas publicaciones en los diversos grupos de fans de los que era miembro comparando su cabello con la melena de un león, y aún más en su forma más pequeña. De hecho, con el ligero aumento de altura al no encorvarse y sus hombros más rectos, compartía un parecido bastante incriminatorio con la delgada figura de su predecesor. Un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. Todoroki nunca podrá enterarse de esto. El anuncio de que su parada se acercaba fue suficiente para olvidarlo por ahora. No serviría de nada distraerse. Ya tenía que recordarse a sí mismo a menudo que debía mantenerse erguido, dejar de murmurar y hablar más alto al hablar con los demás. Solo faltaban 6 semanas para los exámenes finales y, aunque los parciales habían ido bien, Izuku sabía lo rápido que podía pasar el tiempo si no tenía cuidado. Hizo todo lo posible por concentrarse en las próximas clases y en lo pronto que debía empezar a prepararse para los exámenes. Se sentía extraño hacerlo. El último mes y medio había sido una locura, lleno de villanos, asesinos y varias personas que le declaraban la guerra. Pero ahora estaba preocupado por los exámenes finales y por si podría hablar sin tartamudear delante de sus compañeros. Se sentía como un estudiante normal de instituto. Bueno, un estudiante de instituto en posesión de varios secretos nacionales y un don de 200 años, que está siendo perseguido por un monstruo clandestino ladrón de don que casi había destripado el símbolo de paz de la nación. Normal, ¿verdad? Izuku suspiró y se ajustó la mochila. ¿Cómo se suponía que iba a fingir normalidad y confianza cuando todo en su vida parecía sacado de un manga? Izuku se dejó llevar un poco por la autocompasión mientras sus pies lo llevaban por el camino familiar a la escuela. Sin que nadie se lo pidiera, la voz de Mitnick resonó en su mente. Si crees que no puedes, entonces no lo harás. No puedes vencer a los villanos si estás constantemente luchando contra tu propia cabeza, Midoriya. Mantén una actitud positiva. Bien, solo tenía que hacerlo lo mejor posible. Dejarse atrapar por los sí, y los posibles obstáculos no lo ayudaría a tener éxito, solo lo hundiría. Más tranquilo, Izuku asintió para sí mismo y aceleró el paso. Y deja de encorvarte. Gritó su sensei mental. Izuku se enderezó antes de suspirar. Este iba a ser un semestre largo. La mayoría de la gente no lo creía, pero Uraraka Ochako era inteligente. Engañada por su personalidad alegre y su aspecto de chica de al lado, Ochako sabía que la mayoría de la gente tendía a pasar por alto su inteligencia. Su peculiaridad requería un conocimiento bastante profundo de las leyes de la física para usarlas correctamente, y había pasado toda su vida en obras de construcción aprendiendo sus aplicaciones. Siempre se daba cuenta de cuando algo preocupaba también a sus padres. Ya fuera estrés laboral o problemas económicos, Ochako había aprendido a interpretar a las personas con bastante facilidad. Por eso Deku la confundía tanto. La primera vez que lo vio fue etéreo. Nunca olvidaría su aspecto, suspendido en el aire por el salto que le había destrozado las piernas. Colgaba en el cielo como si perteneciera más allí que al suelo. Como si estuviera hecho de algo más ligero que cualquier otra persona. Algo de otro mundo. Si fuera más religiosa, consideraría compararlo con un ángel, pero le recordó algo aún más importante. Parecía un héroe salido de las páginas de esos cómics pre-Kirk. Como si con una sonrisa y un gesto de la mano pudiera salvar el día y cambiar el mundo. No era la única vez que su primer y mejor amigo de la Wala había asombrado. Sentía que cada vez que lo miraba, hacía cosas increíbles, aunque también aterradoras. En la USG en sus primeras pruebas de combate, había admirado su increíble determinación y valentía. Pero durante el festival deportivo hubo momentos en que casi estuvo convencida de que Deku no era humano. De que su amigo era un ángel hecho carne. ¿Cómo podría alguien soportar lo que se hizo a sí mismo en su pelea con Todoroki? ¿Cómo podría alguien romperse una y otra vez solo para demostrar algo? ¿Cómo podría alguien sonreír con tanto dolor? Y entonces luchó contra Stein. Dominó ese poder colosal que le destrozaba las extremidades y lo transformó en algo útil. Luchó y resistió contra el asesino de héroes, un hombre cuyo nombre estremecía a la mayoría de los profesionales. No podían hablar de lo sucedido, los 3 chicos que estaban en ese callejón, pero ella conocía a Deku.
Si Stein había estado allí luchando contra otros, entonces Deku también se estaba lanzando a la lucha, no le cabía duda. Midoriya Izuku era un héroe de pies a cabeza, hasta lo más profundo de su ser. ¿Pero por qué no pudo verlo? Deku era tímido y asustadizo, no dudaba en elogiar a los demás, pero se negaba y desviaba la atención cuando alguien intentaba devolverle un cumplido. No tenía sentido que una persona tan fuerte y poderosa fuera tan tímida. Pero a Ochako no le importaba. Adoraba a su amigo, que se ponía nervioso y ansioso con facilidad. La dualidad de Deku en clases y situaciones sociales con el Deku que sonreía ferozmente durante el entrenamiento era lo que lo hacía tan especial para ella. Si Izuku no podía verse como un héroe, no podía creer en sí mismo como ella creía que se merecía, entonces ella podía hacerlo por él. Lo apoyaría hasta que un día pudiera valerse por sí mismo. Su cariño y preocupación por su amigo fue lo que le permitió ver la diferencia en él tan pronto como cruzó la puerta del 1A. Tenía la espalda recta. Sus hombros estaban relajados y echados hacia atrás en lugar de hundidos hasta las orejas. Tenía la barbilla en alto, la mirada fija al frente en lugar de a los pies. Se preguntó por un momento si Izuku tenía un gemelo del que no había sabido nada hasta que vio su pelo alborotado y su corbata estrangulada. Sin duda era su Deku. Nadie más podía arruinar una corbata tan mal. Pero parecía más alto con los cambios. Seguro de sí mismo, como si estuviera listo para afrontar el día y demostrar que era un héroe. No era una mirada con la que estuviera familiarizada fuera del entrenamiento o las emergencias. Él parecía sexy. Ochako se abofeteó las mejillas, que se sonrojaban rápidamente, maldiciendo su tez. ¿Cómo podía pensar eso? Esa era su mejor amiga. Era Deku. No podía pensar en él así. Aún así, no pudo evitar observar a su amiga a lo largo del día. Se sentaba más erguido en clase, encorvándose ocasionalmente antes de volver a incorporarse rápidamente. Se rió un poco más fuerte en el almuerzo cuando Todoroki hizo su intento semanal de convencer al grupo de que All Might era el padre de Deku. Incluso en el ejercicio de ese día no se encogió cuando All Might lo elogió. Sonrió radiante. Esas raras sonrisas que lograba arrancarle a Izuku que se sentían como el solo un cálido abrazo de su madre. No podía soportarlo más. Tenía que averiguar qué había pasado. La gente no cambiaba de la noche a la mañana. Algo tenía que haber despertado esa nueva confianza en él, y Ochako iba a llegar al fondo del asunto. Deku-kun. Ochako corrió tras su amiga de pelo esponjoso tan pronto como sonó la campana final. Oh, hola Uraraka-san. Su sonrisa era radiante y su corazón traidor no pudo evitar latir más rápido al verla. ¿Qué pasa? Oh, bueno, me preguntaba, Midoriya-kun. Los dos levantaron la vista y vieron a Midnight acercándose. Esta tarde no nos reuniremos en el gimnasio. Nos vemos en el estacionamiento del personal, ¿de acuerdo? Sí, señora. Midnight asintió y pasó junto a los dos antes de gritar por encima del hombro. Oh, tenemos una cita que cumplir, así que intenta no demorarte demasiado con tu enlace, ¿de acuerdo? El rostro de Ochako se iluminó de rojo y Deku soltó algunas risas incómodas. La heroína para adultos desapareció tras la esquina, dejándolos a ambos en un silencio incómodo. ¿Debería? Deku-kun. Ambos rieron mientras hablaban al unísono. Lo siento, dijo Izuku. Adelante. Me preguntaba, muévanse, extras. Bakugo se abrió paso a empujones, golpeando a Ochako directamente contra el pecho de su amiga. Quítense de mi camino. Después de que la bomba andante pasara, Ochako miró a Deku, con una mano apretada contra su pecho y la otra alrededor de su cadera, justo por encima del cinturón. Su rubor regresó frenéticamente. Solo quería decirte que te fue muy bien hoy, ¿vale? Adiós. Uraraka se soltó de su agarre y salió corriendo, dejando atrás a un confundido Izuku. Una vez a salvo, al doblar la esquina, echó un vistazo atrás para ver cómo su amigo sonreía suavemente para sí mismo antes de caminar hacia donde había desaparecido Midnight. Esperó unos segundos para asegurarse de que se había ido por completo antes de suspirar aliviada. Vaya, amigo, pareces muy sonrojado. Ochako no se enorgulleció del grito que soltó. Girándose, se encontró con la sonrisa radiante de Aoyama detrás de ella. ¿Es porque lo amas? Mierda, qué mal. Jajaja, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Me refiero a nuestra estrella, Izuku Midoriya, por supuesto. Entonces, ¿estás enamorada de él? Su mente se quedó en blanco. Hazte la tonta, Ochako. ¿Quién es Izuku? No tan tonta.
Abandonando la voz y la esperanza, Ochako se dio la vuelta y corrió tan lejos como pudo. Bueno, supongo que transferirse a Ketsubutsu siempre es una posibilidad,